Sí, buenas tardes. Como decíamos anteriormente, bienvenidos a todos a este webinar sobre gestión de datos maestros en colaboración con Stratasys. Mi nombre es Laura Espinosa y soy la responsable comercial de Windshuttle para Europa del Sur, y conmigo se encuentran Ángel González de Stratasys y Israel Rosales de Windshuttle. Antes de dar comienzo al webinar, me gustaría comentar algunas instrucciones sobre el uso de esta herramienta. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pueden utilizar el panel de GoToWebinar que se encuentra a la derecha de vuestras pantallas. Allí podéis incluir las preguntas que tengáis y al final de la sesión intentaremos responder a todas. En cualquier caso, si quedara alguna pregunta sin responder, al final de esta sesión enviaremos tanto la grabación del webinar como las preguntas y respuestas y la presentación a todas las personas que se han registrado. Como estaba comentando anteriormente, conmigo se encuentran los ponentes, las personas que van a realizar este webinar hoy. Son, por un lado, Ángel Martín González, consultor experto de Stratasys, que nos va a hacer una introducción sobre el tema de nuestra sesión de hoy, que se llama, no lo hemos dicho hasta ahora, Imagine los datos maestros perfectos. Y por parte de Windshuttle nos acompaña Israel Rosales, ingeniero de soluciones, que es quien va a hacer la demostración de producto. Algo que no hemos dicho hasta ahora es que durante este webinar vamos a hacer una serie de encuestas que aparecerán en sus pantallas. Durante las encuestas les pediremos que contesten a unas breves preguntas. Y la primera encuesta de hoy consiste en que se presenten. Este es el momento de responder a la primera, si son tan amables de utilizar la información que aparece en pantalla para responder a la encuesta. La primera encuesta dice lo siguiente: ¿cuál es su papel en lo que respecta a los datos maestros de SAP en su empresa? Y las opciones son gestión de línea de negocios, analista de negocios, gestión de tecnologías de la información, programador analista de sistemas o otro. Les damos unos segundos para que podamos recoger todas las respuestas y en cuanto las tengamos, continuamos. Un segundo, por favor. Bien, pues ya hemos recibido todas las respuestas y podemos continuar. Parece ser, bueno, pues que estamos mitad a mitad entre gestión de tecnologías de la información y otros. Bien, pues como comentábamos, presentando a nuestro partner Stratasys, en el mes de diciembre del año pasado, Windshuttle firmó una alianza con Stratasys para realizar la comercialización y la implementación de las soluciones de Windshuttle tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, lo que buscamos en ambas compañías es de poder combinar nuestras soluciones de alto valor añadido para SAP con la experiencia en SAP y las capacidades probadas que tiene en este área la compañía Stratasys. Y sin más, voy a ceder la palabra a Ángel, que es quien va a hacer la presentación de nuestro webinar de hoy. Gracias, Laura. Stratasys es una empresa líder en servicios TIC y especialista en tecnología SAP. Contamos con más de 16 años de trayectoria y acreditamos un elevado grado de especialización. Durante los 5 últimos años hemos experimentado un crecimiento en torno al 90%. Entre nuestras cifras del año 2012, 28 millones de euros en facturación, tenemos 165 clientes en todos los sectores, de los cuales 18 son del IBEX 35. Tenemos más de 450 profesionales expertos y tenemos presencia en España, Portugal, Brasil, USA, Colombia y proyectos en más de 50 países. SAP es el socio tecnológico, aunque en nuestro programa de alianzas hay otros partners como Windshuttle. Contamos con uno de los mayores equipos especialistas en SAP Iberia. En 2012 SAP nos ha certificado en la mayoría de las soluciones horizontales en España y ocupamos la 6ª posición en el último ranking oficial de servicios partner publicado por SAP.
Bueno, ahora lo que quería es repasar la agenda en el que va a tratar la webinar de hoy. Como primer punto, vamos a hablar sobre el coste de los datos erróneos. Segundo punto, imaginar los datos maestros perfectos. Tercero, las funciones principales de los datos maestros. Y como cuarto punto, demostración sobre la creación de un material y su mantenimiento. Y ya como punto final, haremos un resumen y comentarios finales. Errores y omisiones en los datos maestros causarán problemas operacionales costando millones a las organizaciones, perdiendo oportunidades y teniendo que rectificar los errores. En cuanto al negocio y los datos de gestión, para resolver los problemas, se necesitan capacidades que permitan una fácil configuración de los procesos de gobierno de datos. Los tres principales problemas que hablamos en relación a los datos maestros son los siguientes. Mala calidad de los datos, contar con datos incompletos disponible hace que sea difícil para completar las tareas, ejecutar informes, etcétera. Y como tercer problema, procesos poco flexibles en cuanto a los datos maestros. Tener procesos poco flexibles, interfaces de usuario complejos, datos masivos, así como despliegue limitado, ocasiona un impacto en el proceso con una pobre calidad de datos, pérdida de productividad, procesos no estandarizados y una pobre visibilidad de datos impactando en el negocio, con costes mal asignados, gasto no controlado, errores en los pedidos y retrasos de producción, por lo que todo esto conlleva a costes elevados, oportunidades perdidas, riesgos de cumplimiento y bajo rendimiento de capital. A continuación, yo quisiera daros un par de ejemplos sobre clientes, un par de clientes que tenemos, que bueno, en el primer caso, la compañía pertenece al sector de alimentación y tenía errores en la entrega, en las direcciones de entrega, que hacían incurrir en que el transportista no llegase con la dirección correcta. ¿Qué impacto tenía esto sobre el negocio? Pues la compañía incurría en un sobrecoste de gasto de distribución de 2 millones de dólares. Otro ejemplo de otro cliente nuestro viene sobre un cliente de la industria y confección de calzado, ¿vale? Generaban grandes cantidades de datos y gran cantidad de listas de materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que invertían tiempo en la generación de datos que provocaban retraso en la creación de pedidos de compra. Esto a su vez tenía impacto, pues que la compañía perdía los descuentos negociados y la no disponibilidad de artículos en las tiendas. Datos maestros perfectos. No existen errores en la entrada de los datos. Los departamentos trabajan juntos, coordinados sin problemas. Hay total transparencia del proceso y los datos se crean y se mantienen más rápidamente. Por nuestra experiencia y basándonos en estudios sobre la madurez de los datos, existen 5 estados. Como podéis ver en la transparencia, el primer estado es tribal, que no existe ni estructura ni proceso organizado. Desarrollo, se ha detectado que existen problemas en los datos maestros y se está empezando a hacer algo para evitarlo. Estado reactivo, se están organizando los procesos y la estructura a medida que surge la necesidad. Estado consolidado, tiene procesos ya organizados pero no mejoran ni se mide el esfuerzo que se invierte en su mantenimiento. Y optimización es que se tienen todos los procesos organizados y medibles. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos estados, a continuación vamos a lanzarles una encuesta. ¿En qué nivel se encuentran sus datos maestros? Las opciones que tienen son tribal, en desarrollo, reactivo, consolidado y optimización. Vamos a dar unos minutos a que contesten. Un par de segundos más. Vale, parece que ya hemos contestado todos. Seguimos con el webinar.
Las soluciones WinShuttle ofrecen 3 capacidades básicas que ofrecen el camino más rápido hacia los datos maestros de SAP. Ofrecen creación y validación de datos, validar las peticiones de datos maestros en el punto de entrada contra reglas internas y externas de SAP, gobierno de datos, crear procesos auditables y basados en roles que enruten las peticiones a los distintos participantes para su input, revisión y aprobación, la habilidad para rastrear las solicitudes de los datos maestros en los procesos de negocio e identificar los posibles cuellos de botella. Ofrecen un mantenimiento masivo, actualizaciones masivas de datos directamente desde Excel sin programación. WinShuttle te permite elegir el frontend que solías utilizar para comunicarte con SAP. Si para tu proceso de negocio es una buena opción Excel, un formulario o una página web, WinShuttle te permite utilizar el frontend de tu elección tanto para extraer la información de SAP como para subir la información y te permite validar la información antes de actualizarla en SAP. Con esto se aborda uno de los problemas anteriormente descritos, como es la pobre calidad de los datos. WinShuttle para datos maestros permite crear procesos flexibles que ayudan a su organización a hacer el negocio más eficiente y preciso. Después que la información ha sido revisada y aprobada, se puede enviar a SAP pulsando un botón. Además, permite ver en qué parte del proceso está el formulario o la hoja de cálculo y qué parte ha completado cada participante del proceso y en qué momento. Con esta funcionalidad abordamos los 2 problemas hablados también anteriormente, en el que son los datos incompletos y los procesos poco flexibles. En resumen, las capacidades principales de WinShuttle son validar datos. Los usuarios pueden validar sus solicitudes de datos maestros en la entrada con reglas definidas y fuera dentro de SAP. Administrar datos. Los usuarios pueden crear roles y procesos de administración de seguimiento que cambian las solicitudes de diferentes actores para la entrada, revisión y aprobación. Mantenimiento masivo. Los usuarios pueden realizar mantenimientos masivos directamente desde Microsoft Excel sin programación. Proceso de visibilidad. Los usuarios pueden monitorizar el seguimiento de procesos mientras los responsables tienen completas auditorías de cada transacción de los datos maestros de SAP. Antes de comenzar con la demostración, necesitamos que nos respondan a otra encuesta. ¿Cuál de las siguientes áreas es de mayor interés para usted? Las opciones son creación y mantenimiento de su maestro de materiales, creación y mantenimiento de su maestro de clientes, y creación y mantenimiento de su maestro de proveedores. Vamos a dar unos segundos a que contesten. Un par de segundos. Vale, pues ya parece que ya hemos contestado todos. Y a continuación cedo la palabra a Israel, que va a hacer la demostración sobre la creación de un material y su mantenimiento. Muchas gracias. De acuerdo. Buenas tardes. Un segundo para compartir mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla. De acuerdo. Pues a continuación vamos a ver una demo de producto. Para esta demo la vamos a hacer en cuatro pequeñas partes. Primero vamos a hacer una demostración de uno de los productos WinShuttle para el mantenimiento masivo de datos maestros en SAP. A continuación veremos una demostración de todos nuestros productos para la gestión del proceso de la creación de datos maestros mediante un workflow de aprobación. Después veremos en 2 partes cómo construimos estas diferentes piezas. ¿De acuerdo? Lo que estoy compartiendo a continuación es un ejemplo de una plantilla Excel, ¿vale?, con experiencia de usuario final. ¿De acuerdo? Es una plantilla Excel, ¿vale?, en la que además bueno, tenemos una serie de cabeceras que están hechas para hacer esto más amable al usuario final, y acabo de mostrar una cabecera inicial, que es lo que genera nuestra herramienta, ¿vale? Es una cabecera con campos técnicos. Normalmente al usuario final únicamente le damos un Excel ya formateado y amigable. Durante toda la demo voy a hablar de usuario final y de autor. Nosotros siempre diferenciamos esas dos personas. El autor es ese usuario avanzado
que no tiene por qué ser una persona de IT, ¿vale? Puede ser un usuario avanzado de negocio, un superusuario de SAP, que va a crear las plantillas, ¿vale? Con las funcionalidades para que los usuarios finales se ejecuten directamente desde Excel, ¿vale? En este caso, la plantilla que estamos utilizando es una plantilla para creación y mantenimiento del maestro de materiales, donde podemos realizar diferentes funcionalidades. Vamos a poder hacer creación masiva a través de la transacción MM01, modificación masiva a través de la MM02 y descarga masiva de información a través de la MM03. Este Excel va a permitir a los usuarios finales realizar lo que llamamos un ciclo completo, es decir, crear materiales directamente en SAP de forma masiva, a continuación descargar esa información de forma masiva para realizar modificaciones masivas en el Excel y volver a volcar todos estos cambios en SAP. La ventaja va a ser que se van a poder realizar todas con un solo clic y ahorrando mucho tiempo y esfuerzo para el usuario final y añadiendo valor, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tenemos diferentes secciones, una sección de datos básicos, otra es datos de organización y otra en que tenemos datos de ventas o contabilidad, ¿vale? ¿Cuál va a ser la interfaz del usuario? Bueno, pues él únicamente va a tener que seleccionar en uno de los tabs de Excel la pestaña de WinShuttle y seleccionar uno de nuestros productos. Esto va a abrir un panel de funcionalidad donde podemos ver que este Excel tiene distintas funcionalidades incluidas en este Excel. Ahí vemos que tiene una primera que es MM01 Material Creation, una segunda MM02 para descarga de información y una tercera para actualización de información, ¿vale? La experiencia de usuario final es muy sencilla, él únicamente selecciona la funcionalidad que quiere y ejecuta directamente contra SAP, ¿vale? Cuando ejecutamos contra SAP se nos abre el SAP GUI, aquí podemos seleccionar cualquiera de los sistemas que tengamos en nuestro SAP GUI. En este caso concreto yo tengo uno por defecto, por lo cual siempre se me está abriendo directamente para ese sistema, W6. Introduzco la clave de ese usuario y me conecto a SAP. Quiero aprovechar esto para comentar, bueno, que ahí abajo vemos que está desconectado, ahora va a aparecer que está conectado a SAP, y comentar que nosotros en todo momento estamos respetando la interfaz de SAP a nivel de autorizaciones, es decir, WinShuttle no es una puerta trasera para nada en SAP, ¿vale? Nosotros vamos a hacer lo mismo que podríamos hacer con nuestro usuario en SAP, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos conectando a SAP, y en esa conexión vamos a recibir todo lo que serían los logs de la ejecución de estas operaciones en SAP, ¿vale? Recibimos la respuesta de SAP y este usuario solo ha podido ejecutar esto porque él tiene autorización. Si no hubiese tenido autorización no habría podido ejecutarlo, ¿vale? Aquí vemos las distintas columnas de log que tienen las herramientas de WinShuttle. Ahora después entraremos en detalle a verlo y podemos ver que esos materiales han sido creados, ¿de acuerdo? Voy a conectarme a SAP para ver uno de esos materiales en el sistema. Me conecto a mi sistema. Introduzco mi usuario, mi clave. Un segundo. Introduzco mi usuario, mi clave. Y accedo al objeto de datos, en este caso un material que acabo de crear, ¿vale? Introduzco el código material que acabamos de crear. Y vemos que se ha creado con sus vistas y puedo acceder a la información, ¿de acuerdo? Ahí vemos el material que se ha creado correctamente, ¿de acuerdo? Con esto podemos hacer de forma muy sencilla la creación de estos materiales. A continuación voy a utilizar otra funcionalidad, en este caso la de descarga, para descargar la información de los materiales. Estoy resaltando alguna información que son parámetros de entrada para mi búsqueda. Mientras me conecto a SAP y me descargo la información, quiero comentar que en este caso la consulta que yo estoy haciendo es una consulta con claves, pero también tenemos la posibilidad con nuestras soluciones de realizar consultas abiertas por criterios. Es decir, en lugar de decir, bájame este material y este material, pues puedo elegir, pues bájame todos los materiales que cumplan, que el grupo de materiales es tal, o el centro es el 1000, o etcétera, ¿de acuerdo? De forma que el usuario podría, una vez que se ha descargado masivamente todos esos objetos de datos, en este caso materiales, podría actualizar campos. Voy a cometer errores para que veamos la gestión de errores. En este caso he incluido una unidad de peso que no existe y una clase de valoración que no existe. Selecciono la tercera funcionalidad, que es la actualización.
y ejecuto contra SAP, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo es la gestión de errores y lo sencilla que es la gestión de errores desde nuestras herramientas. Vemos cómo ahí me vuelvo a conectar y me aparece una pestaña que hasta ahora no había aparecido. Una pestaña que se llama BK con una fecha. Esta pestaña es una pestaña de backup, ¿de acuerdo? Cada vez nosotros podemos elegir el autor, cuando ha generado esta plantilla para el usuario final, puede elegir activar esta funcionalidad. La pestaña de backup sirve para que si en un momento determinado nos arrepentimos o hemos erróneamente lanzado una modificación masiva, podamos volver hacia atrás y recuperar los datos anteriores. Es una funcionalidad que si el autor decide, tenemos automáticamente. Aquí podemos ver que efectivamente esos dos errores que yo he inducido para mostrar la gestión de errores, nos están mostrando líneas erróneas, ¿de acuerdo? Tenemos un primer error, el segundo error es un error claro. Nosotros devolvemos tanto el último mensaje que SAP ha devuelto, que está en este caso en la columna R, en la que tengo ahora mismo el cursor, como en la siguiente, que lo he activado como autor, el lock extendido. El lock extendido permite recuperar todos los mensajes intermedios que SAP nos ha estado devolviendo. Un ejemplo claro de esto es ese último mensaje que estamos viendo ahí, la unidad ZIR no está creada en el lenguaje inglés. Es un lenguaje último de SAP que sí es entendible, es decir, nos lo devuelve y nosotros lo podemos interpretar. Pero el otro mensaje que está más arriba, ¿vale? En el que, bueno, ahí vemos, ya en un momento ahí tenemos el error, que ha sido el ZIR, voy a modificar la unidad de medida a kilo para corregirlo. Sin embargo, el otro mensaje, SAP nos devuelve un mensaje sin significado, no batch input para la pantalla tal, ¿vale? Esto pasa mucho en SAP, no solo con mensajes de este tipo de pantallas y tal, sino a lo mejor un error que es error en la contabilización. Y ese mensaje no tiene suficiente información para que el usuario pueda solucionar ese problema. Sin embargo, en el lock extendido estamos recogiendo todos los errores. Y ahí vemos que nos dice que el error ha sido la clase de valoración ZIRR no existe, ¿vale? Con lo cual me voy ahí y puedo modificarla. Quiero comentar que yo ahora mismo estoy teniendo todo en inglés, tanto la herramienta como los mensajes, porque estoy utilizando un Office en inglés y he hecho una grabación con la herramienta nuestra en inglés contra un sistema SAP que tiene por defecto un sistema inglés. Nuestras herramientas están disponibles en múltiples idiomas, están en inglés, francés, alemán, holandés y español, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo tuviese mi sistema SAP en español, tengo un Office en español, puedo trabajar directamente con nuestra plantilla en español. Hay otros idiomas en el pipeline, como portugués en breve e italiano a más medio plazo, ¿de acuerdo? Voy a corregir ya una vez que no he corregido todos mis errores y selecciono la opción de ejecutar solo los errores. Aquí podemos ver la sencillez que tiene la gestión de errores desde nuestras herramientas. Además de seleccionar una ejecución de solo los errores, arriba puedo ver que cuando ejecuto las filas, puedo seleccionar filas concretas, aplicar filtros de Excel, etcétera. Estoy viendo que nos están llegando preguntas. Vamos a responder a todas esas preguntas al final, ¿de acuerdo? Con lo cual, voy a hacer una ejecución en errores, me vuelvo a conectar a SAP y esto va a hacer la contabilización de solo las filas que han tenido errores. Las otras serán ignoradas. Vemos que nos estamos conectando, generamos otra pestaña de backup y a continuación las líneas que están erróneas pasarán a estar correctas. ¿De acuerdo? Vemos que cambia el color, por supuesto los colores son parametrizables, ¿vale? Con lo cual podemos adoptar el look and feel que queramos. Y al final comentar poco más de esta solución de modificación masiva. En este caso yo lo he hecho para maestro de materiales, pero esta solución, tanto la de modificación y descarga masiva como las queries abiertas, están disponibles para cualquier transacción de SAP, ya sea de cualquier módulo como finanzas, ventas, compras, control de la calidad, etcétera. Y además comentar que permitimos también no solo integrar y automatizar desde Excel o Access y Google Spreadsheets, pues diferentes transacciones, ya sean estándar o a medida. Las transacciones a medida también son susceptibles de automatizarlas e integrarlas con Excel o Access. También podemos trabajar con módulos de función y BAPIs, de forma que tenemos más puertas para integrar Excel y Access con SAP, ¿de acuerdo? Esto ha sido un ejemplo masivo, el típico ejemplo con la gestión de datos. Esto sería lo que podría utilizar un equipo de gestión de datos maestros para actualizaciones masivas y hacer una limpieza masiva de datos maestros sucios, ¿vale? O para creaciones masivas futuras. Ahora vamos a ver la otra pata que Ángel hablaba.
herramientas de gobierno para asegurar que tenemos la correcta creación de datos desde el principio y que no tenemos que llegar a esa etapa de hacer un cleaning de nuestros datos. ¿De acuerdo? Voy a un segundo que paso a seleccionar. De acuerdo. Aquí estamos viendo a continuación un workflow creado con una de nuestras herramientas. Es nuestra herramienta para creación de flujos de trabajo. Aquí podemos ver un flujo de trabajo de creación de materiales. ¿De acuerdo? Vamos a tener diferentes pasos, ¿vale? Para al final acabar con una creación en SAP. ¿De acuerdo? Básicamente este workflow va a tener un originador que va a hacer una solicitud, ¿vale? La bola verde que pone originator. Esto va a llegar a un gerente que tendrá la siguiente tarea, ¿vale? La caja naranja, pone manager approval. Esta persona realizará una aprobación, sí o no. Esto se bifurcará en dos caminos, a ventas para que en ventas añadan la información de ventas, en contabilidad para que añadan la información de contabilidad, y una vez que toda esa información ha sido añadida, llegará al equipo de datos maestros para que realice una revisión y la contabilización en SAP. Comentar que en este proceso, hasta el paso final, no vamos a tener ninguna interactuación con SAP, ¿vale? Toda nuestra interactuación va a ser con formularios Infopad, formularios web, y con nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver, aparte aquí, pues algunas cajas como las amarillas, que son notificaciones, ¿vale? Que vamos a ir mandando por email y por SharePoint a los distintos personas que colaboran, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, vemos ahí, pues esto se engancha con un sistema SharePoint de Microsoft, ¿de acuerdo? Y poco más que comentar sobre el workflow en sí. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Esto es SharePoint. Yo voy a lanzar desde aquí el formulario de forma manual, pero en general, bueno, hay algunas tareas que tengo pendientes de ejecutar, que están ahí en SharePoint antes de ejecutar esta. Voy a lanzar la creación del formulario de forma manual, pero este formulario como tal podría estar enganchado a una extranet o una intranet, ¿vale? Permitiendo que usuarios externos, ya sean vendors o proveedores, clientes, puedan participar en nuestros flujos de trabajo. Este es el originador que va a rellenar la información básica para la creación de ese material, en este caso descripción, unidades de medida, pesos. Abajo vemos una determinación de las personas que van a participar en el workflow. Bueno, por sencillez, algunos de esos usuarios se repiten. Una vez esta primera persona introduce los datos que hemos definido que eran necesarios en este formulario, podemos comenzar a lanzar lo que serían las tareas del workflow, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, estoy rellenando la razón para la petición y, bueno, un comentario en el que puedo marcar, pues, que quiero la aprobación. Comentar que ese enrutado a las diferentes personas puede ser, como en este caso, automático, o yo podría seleccionar manualmente entre un grupo o un rol de personas que pudiese jugar ese papel, ¿de acuerdo? Si tengo ventas, contabilidad y el equipo de datos maestros. Enruto la tarea y eso va a generar a través de nuestro motor de workflow. Nosotros tenemos un motor de workflow propietario. Voy a cambiarme de usuario para conectarme como el siguiente usuario en la cadena, que era el gerente que iba a realizar la aprobación. ¿De acuerdo? Me estoy conectando para cambiar de usuario y veo que ahí tengo la tarea, ¿vale? Es una tarea y puedo ver tanto la tarea que tengo como todas las tareas pendientes en las que estoy participando este usuario, ¿vale? Yo pulso en mi tarea y me voy al proceso de esa tarea. Comentar que en el caso concreto de aprobaciones, como es este caso, la aprobación de un manager, también tenemos una integración que no hace necesario que tengas que entrar por SharePoint. Actualmente ya disponemos de una solución de movilidad que permite a los usuarios interactuar con los workflows a través de email, con lo cual ellos podrían aprobar o rechazar estas peticiones desde su BlackBerry, su smartphone, ¿vale? Sin ningún problema, y participar en estos workflows. A futuro tenemos más soluciones en el pipeline para que estarán disponibles a lo largo del 2013 para integración de otros dispositivos móviles como tablets, smartphone, y poder hacer una integración totalmente, una experiencia de usuario totalmente integrada desde movilidad, pudiendo participar totalmente en estos formularios, ¿de acuerdo? En este caso, el manager revisa esa información, no puede modificarla, ¿vale? Porque así lo hemos definido, es únicamente un revisor y por tema de auditoría hemos especificado que el manager solo aprueba, ¿de acuerdo? Añade un comentario, él puede ver toda la información de la persona anterior, Mark Inglis, ha pedido la aprobación,
¿de acuerdo? Y aprueba. Y esto hace que esa tarea ya se quita de la bandeja del manager y pasa a las siguientes personas de acuerdo a lo definido en el workflow. ¿De acuerdo? Vemos que ahí ya tengo mi bandeja vacía. Voy a volver a conectarme como el usuario anterior. Para los otros pasos he puesto que la persona de ventas, contabilidad y la última persona sea la misma que la primera para no estar conectando y desconectándome constantemente en esta demo. Y veo que ahí tengo dos tareas, la de contabilidad y la de ventas. ¿De acuerdo? En este caso porque yo estoy jugando múltiples papeles en el workflow. En un ejemplo real, cada uno sería una persona o equipos diferentes. ¿De acuerdo? Por lo cual voy a entrar a introducir la información de contabilidad y aquí vemos cómo el equipo de contabilidad tiene una vista diferente del formulario. Después veremos cómo conseguimos de una forma muy sencilla construir esta solución integrando los formularios con el workflow y con nuestros servicios web. ¿De acuerdo? Contabilidad solo va a informar estos campos. Este es un ejemplo puramente didáctico, ¿vale? Con lo cual, no queremos complicarlo excesivamente, es un ejemplo para demos, pero aquí podríamos tener tantos campos como quisiéramos, ¿de acuerdo? Y tan complicado como lo quisiéramos hacer. Contabilidad introduce esa información y a continuación, pues pasa a lanzar la continuación del proceso. Ventas, en paralelo, tiene que introducir su información con una vista particular para ellos, con algunos campos por defecto, y permite que continúe el workflow. Y ya la última tarea es la de la última persona, que solamente hace una revisión y una creación. ¿Vale? Entonces, esta última persona tiene una vista integrada, esto sería el equipo de datos maestros, y esta última persona puede ver toda la información que se ha ido recogiendo durante el proceso. En este caso, sí permitiríamos que esta persona pudiese hacer modificaciones, validaciones y modificaciones antes de cargar en SAP, pues, para evitar errores. Y aquí vemos además cómo esta persona puede seleccionar a qué sistema SAP queremos cargarlo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 máquinas distintas, una máquina de producción de Estados Unidos, una de Europa y un servidor de SCM para Estados Unidos. En este caso, ya haríamos la creación, ¿de acuerdo? Y podemos ver además tras esa creación cómo las diferentes tareas que hemos ido creando son totalmente auditables. Aquí vemos para esa tarea en concreto que hemos realizado cada uno de los pasos, quién ha sido la persona a la que se le ha asignado, la tarea que ha realizado, cuándo se le ha asignado, cuándo la ha revisado, cuándo la ha completado y los estados y cuándo se ha ido completando. ¿De acuerdo? Comentar que a nivel de auditoría tenemos también posibilidades de esas tareas hacer reasignaciones, eso queda trazado en la auditoría. Comentar que tenemos en nuestra herramienta de workflow funcionalidades para todo tema de tipo de notificaciones, email de copia, escalaciones de SLA, cumplimientos de SLA, gestión del out of office cuando una persona que tiene que aprobar algo y tiene asignado no lo tiene, no está disponible, pues que poder hacer que eso se escale hacia otra persona, etcétera, etcétera. Nuestra herramienta de workflow es una herramienta de workflow muy completa con todas estas funcionalidades. ¿De acuerdo? Además, desde SharePoint tenemos la posibilidad, ahí vemos todas las listas, cada uno de esos elementos es un elemento diferente en el que podemos trazar la auditoría y vemos todas las peticiones que se han procesado, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas es navegable para ver toda la información de la misma, ¿de acuerdo? Podemos ver la historia, podemos acceder a la información que se posteó, que se creó contra SAP en esa petición, de forma que desde un punto de vista de auditoría es totalmente compliance, ¿vale? Como diríamos en inglés, ¿vale? Comentar en este punto, porque siempre hay muchas preguntas en torno al tema de auditoría. Entre los más de 1.600 clientes que tiene WinShatter en todo el mundo están muchas de las empresas del Fortune 100 de Estados Unidos, ¿vale? Empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y como tal están obligados a ser Sarbanes-Oxley compliant. Sarbanes-Oxley son unos requisitos más duros aún que una auditoría en los que se especifican una serie de normas de segregación de funciones de proceso, de obligación a guardar unos registros de segregación de funciones. Y algunos ejemplos de clientes nuestros que tienen que cumplir el SOX, pues son, por ejemplo, Coca-Cola, Microsoft, que es cliente nuestro, SAP es cliente nuestro también, Johnson & Johnson o Nike. Y todos ellos son SOX compliance con nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Aquí hay que dejar claro que tenemos una parte del proceso que está en SAP
y una parte del proceso que está fuera de SAP, que está en nuestro SharePoint. Todas esas aprobaciones previas a la carga en SAP, todas esas interactuaciones incrementales para ir creando la información en nuestros formularios y en nuestras herramientas, están fuera de SAP, pero queda el trazo de la auditoría en nuestras herramientas. ¿De acuerdo? Un par de cosas más que quiero señalar. Bueno, pues esto sería lo que es el ejemplo y experiencia de usuario final. El primer caso que hemos visto anterior a este era masivo, lo que hemos dicho principalmente era pues para operaciones de limpieza, operaciones masivas, etcétera. Este segundo paso que hemos visto de workflows tiene un objetivo mucho más claro para la correcta gestión y creación de los datos dentro de un proceso, ¿vale? Llegado a este punto, la pregunta que muchos tendréis es, bueno, ¿y cuánto se tarda en crear estas soluciones? Pues afortunadamente, y esa es una de las ventajas de las herramientas WindShuttle, es que muy poco. Nuestras herramientas son herramientas muy ágiles, con ciclos de construcción muy bajos, ¿de acuerdo? Voy a crear desde cero una plantilla, aquí estoy introduciendo para la MM01, y hacerlo en 3 pasos, una grabación, un mapeo y una ejecución y publicación al usuario. Para hacer esa grabación, que en este caso la voy a hacer desde una transacción, podría haberla hecho también desde una API o un módulo de función, me conecto a SAP, esto son una pantalla de metadatos, ¿de acuerdo? Introduzco pues el propósito de la creación y los comentarios, ¿de acuerdo? Y continúo. Aquí me conecto a SAP para la grabación, introduzco los datos, en este caso es una creación de material con clave externa, voy seleccionando mis campos, ¿de acuerdo? Solo lo voy a hacer para la vista de datos básicos, ya que únicamente es un ejemplo para que nos quedemos con la idea, no tiene sentido ahora acceder a 7 pestañas diferentes, y voy introduciendo los campos. Aquí quiero hacer un comentario y es, todos aquellos que tengan un perfil un poco más técnico, que conozcan los recording o los LSMW de SAP, dirán que esto se parece muchísimo. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, hay bastantes ventajas. ¿Vale? Aparte de la agilidad y la rapidez y que no vamos a hacer nada de programación, otras muchas ventajas son, a diferencia de en un recording estándar en el que nosotros habíamos marcado esos 6 campos y solo nos habríamos traído esos 6 campos, y si a continuación me doy cuenta que me he olvidado un campo, o 5 meses después el usuario me pide que introduzca otro campo, en un recording estándar yo tendría que o bien hacer el recording desde cero o entrar a programar. En cuanto entro a programar, estoy añadiendo programación, tengo que hacer más pruebas porque estoy añadiendo algo potencialmente impactante, con lo cual el ciclo de desarrollo se alarga. Nosotros no tenemos un ciclo de desarrollo, tenemos un ciclo de construcción, no hay programación. Y aunque solo hayamos marcado 6 campos, nos hemos traído todos los campos de la pantalla. Ahora veremos un ejemplo en el que yo el volumen no lo he incluido y lo voy a incluir de forma muy sencilla. Y otro ejemplo bastante claro a favor de nuestras herramientas y que hacen mucho más potentes nuestras herramientas respecto al recording estándar, es que nosotros podemos trabajar de forma muy sencilla y sin programación con tablas internas a la transacción y con elementos de texto largos, algo que con Batch Input pues requiere también programación, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer el mapeo en los LSMW o Batch Input estándar es algo bastante doloroso, eso es muy sencillo. Aquí voy a incluir el volumen, que aquí vemos que si yo digo que me muestre todos los campos y no solo los ocultos, los que he marcado, veo muchos más campos y puedo marcar el volumen. Lo marco y lo incluyo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago mi mapeo? Muy sencillo. Ahí tenemos opciones para hacer condiciones y bucles, bueno, eso es un poco más avanzado, ¿de acuerdo? Yo hago mi mapeo marcando mis campos y arrastrando de Excel a SAP. Marco mis campos y arrastro de Excel a SAP. De forma que ya he hecho el mapeo de todos mis campos, un mapeo muy muy sencillo. Yo podría haber realizado, en lugar de con un Excel existente, desde un nuevo Excel, haber utilizado un Excel ya existente, que por ejemplo el departamento de finanzas utiliza para sus contabilizaciones. A continuación voy a guardar las 2 piezas que tengo. Por una parte tengo un fichero que es el script o la funcionalidad de WindShuttle y por otra parte el Excel. Y posteriormente voy a fusionar esos dos ficheros para ofrecer al usuario final una única funcionalidad. Aquí yo puedo realizar las pruebas desde la herramienta para ver que efectivamente mi grabación y mi mapeo son correctos. Y tengo la opción de incluir parámetros avanzados de ejecución. Podría incluir pues el log extendido, la opción del backup, el tema del sello del tiempo para saber a qué hora se ejecuta. Como último paso solo me quedaría ya hacer la publicación. Decido realizar la publicación
indico aquí cuál es la descripción que va a tener esa funcionalidad en el Excel y paso a publicar. ¿De acuerdo? Está publicando ahora mismo. ¿Vale? Y se ha publicado. Si yo a continuación abro la plantilla que yo acabo de generar, ¿de acuerdo? Puedo ver, esta es la plantilla, puedo ver con las cabeceras que por defecto ha generado las plantillas, puedo ver aquí que tengo efectivamente ese script. Esto sería para la opción masiva de generar el script. Ahora bien, ¿cómo generamos un servicio web que sea utilizable desde una página, desde un formulario? Pues es muy sencillo. Con este mismo ejemplo, en el mapeo, únicamente cambiaría el origen. Y en lugar de ser un origen de un Excel, elegiría un XML. Esto ya está diciendo que puedo hacer un de XML a SAP para parámetros de salida o de SAP a XML para parámetros de entrada. ¿De acuerdo? Y ahora puedo hacer un test directamente contra SAP utilizando la interfaz de ese servicio web. ¿De acuerdo? Voy a meter en este caso los distintos valores para los campos, el material, el sector, el tipo de material, la descripción, la unidad de medida, el viejo número de material, el número legacy, los pesos, y aquí vemos que yo solo he incluido el volumen en la interfaz, con lo cual esto va a fallar, porque no tiene unidad de volumen, ¿vale? Pero así podemos ver cuál es la interfaz de respuesta para los servicios web, que no es más que lo mismo que hemos hecho antes. Estamos conectándonos a SAP. Para hacer toda esta parte de formularios, etcétera, necesitamos SharePoint, necesitamos una serie de software de WinShuttle en servidor. Ahí vemos el error, por favor especifique la unidad de volumen, ¿de acuerdo? La voy a dejar en blanco para que no dé error y voy a lanzar la creación contra SAP, ¿de acuerdo? De forma que podemos ver cómo funciona el servicio web correctamente desde, en este caso desde pruebas. Después este servicio web lo publicaríamos para que pudiese ser utilizado desde nuestros formularios o desde aplicaciones externas que el cliente quiera utilizar y que consuman servicios web. Estamos utilizando un estándar de servicio web, con lo cual eso es utilizable por cualquier software que pueda utilizar eso. ¿De acuerdo? A continuación, ya y para terminar, vamos a ver las últimas patas de la mesa. ¿Cómo construimos ese workflow? Bueno, pues nuestra herramienta de workflow es una herramienta totalmente visual, en la que con técnicas de drag and drop podemos ir introduciendo elementos, ¿vale? Introducimos un comienzo, un final, ¿vale? Estoy soltando ahí elementos un poco al azar en el workflow, pero para que veamos lo sencillo que es. Y para hacer las conexiones, pues podemos hacer las conexiones de forma muy rápida y sencilla, ¿vale? De unos a otros, ¿vale? Y mover elementos de uno a otro. Podemos ver ahí, por ejemplo, todo lo que comentaba antes de los emails. Ahí tenemos email de asignación, de cancelación, ¿de acuerdo? Y podemos definir todo eso. Para la construcción del formulario utilizamos Infopath, ¿de acuerdo? Infopath es una herramienta estándar de Microsoft que viene incluida en el Office. Comentar que nosotros utilizamos el Infopath estándar con todos sus controles estándar y una serie de controles hechos a medida por WinShuttle que facilitan y hacen que sea casi automático realizar la integración entre servicios web que van a SAP y el motor de workflow y nuestros Infopath, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, nosotros con nuestros partners hacemos un curso de formación en el que en menos de 3 horas hacemos un workflow con sus pantallas y servicios web desde cero, ¿de acuerdo? Eso nos da una idea de cuánto se tarda o cómo de complejos son las herramientas que se utilizan, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí cómo podemos gestionar las diferentes listas con las diferentes colecciones de datos y cómo ese formulario al final lo enganchamos a nuestro SharePoint para que pueda ser utilizado, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos pues lo que sería ya el formulario para que el usuario lo utilizase, ¿vale? Antes he comentado los emails que recibe el aprobador y esto es un ejemplo de un email de aprobador, ¿de acuerdo? Por mi parte, yo creo que con esto podemos dar por terminada la parte de la demo. Voy a pasar el control de vuelta a Ángel, aunque antes quiero comentar una slide, ¿vale? Y es, nosotros tenemos, como hemos comentado, aquí podemos ver la conclusión. Al final, ¿qué hemos conseguido con WinShuttle para datos maestros?
pues automatizar procesos complejos, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo hemos podido automatizar toda la parte de la creación masiva. Hemos podido combinar SAP y SharePoint. No hemos tenido que utilizar programación de formularios ni desarrollos y todo ha sido muy fácil de construir con herramientas visuales, ¿de acuerdo? Paso el control a mi compañera Laura, ¿de acuerdo? Que va a ser la que va a realizar ya el turno de preguntas. Muchas gracias, Israel. Pues tenemos bastantes preguntas. Vamos a intentar responder a todas ellas, pero como decíamos al principio, las que no queden, las que no tengan respuesta hoy por motivos de tiempo, las enviaremos en un documento a todas las personas que se han registrado. Hay algunas preguntas a las que ya Israel se ha anticipado. Son las preguntas típicas, pues por ejemplo, si se puede utilizar WinShutter con transacciones Z, y ya hemos visto que sí, lo ha comentado Israel, que el funcionamiento es exactamente igual. Lo único que tenemos que meter es el código de transacción. También había preguntas relativas al cumplimiento. Si cumplíamos con Sarbanes-Oxley, también Israel de nuevo se ha anticipado, porque como decía, son preguntas muy comunes. Tenemos aquí alguna otra pregunta para responder. Nos preguntan si esta operativa de sincronizar resultados Excel con SAP puede funcionar con resultados en Excel obtenidos desde BI, desde herramientas de Business Intelligence. Sí, tú a priori podrías descargar tu información desde BI. Eso iría a un Excel en el que tú realizarías modificaciones y tendrías ese Excel, esa plantilla, tendría un mapeo realizado por un autor con funcionalidades adjuntas que a partir de esas columnas de Excel editadas ya podrían hacer operaciones en SAP. Lo que estaríamos cambiando es el origen de la información. Sería algo parecido al ciclo completo que yo he hecho, pero en lugar de descargártelo de SAP normal, bajártelo de BI. Muy bien, creo que ha quedado claro. Otra pregunta que tenemos es si los match codes de SAP están disponibles en los formularios de WinShutter. Sí. Creo que lo hemos comentado también, pero si lo puedes volver a aclarar, por favor. Normalmente siempre lo hago en las demos, no lo he hecho, pero desde cualquier celda de Excel tenemos un botón para hacer un match code en tiempo real desde ese Excel para acceder al match code en sí, en SAP, y desde los formularios web tendríamos diferentes opciones, ¿de acuerdo? Pues teníamos opciones si usuarios accediendo a SAP podría hacerlo en tiempo real, u otras opciones para usuarios que no tengan acceso a SAP en ese momento, ¿de acuerdo? En cualquier caso tendríamos opciones para cubrir esa necesidad. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice si la creación del maestro de materiales también soporta los datos adicionales y el sistema de clasificación. Sí, tanto la parte de datos adicionales, un ejemplo, unidades de medida o textos largos de calidad, que siempre suelen ser problemáticos a la hora de crearlos masivamente, son ejemplos de funcionalidades que nuestros clientes están actualizando, ya sea masivamente desde Excel o de formularios, y en el caso concreto del sistema de clasificación, que siempre suele ser una parte complicada de manejar masivamente, tenemos muchísimos usuarios pues en muchísimos tipos de mercados, sobre todo, por ejemplo, en temas químicos o de alimentación, donde tienen que introducir muchísimas características de los materiales o los lotes, por ejemplo, que todo eso se está manteniendo de forma automática, ya sea desde Excel o desde formularios. Perfecto. A ver, otra pregunta que tenemos por aquí. Si estas soluciones también son útiles para planes de inspección. Sí, en el caso de los planes de inspección del módulo de QM, se pueden automatizar al final una transacción con la que crea los planes de inspección, QM, no me acuerdo, QM15 o algo así, no recuerdo cuál es el número, y tú podrías esa misma transacción o módulos de función que crean, o BAPIs que crean planes de inspección, podrías engancharlos a un Excel y mantenerlos masivamente, o crear un formulario con un workflow y tener un proceso para actualizarlo. Comentar que los workflows no solo son a nivel de un elemento, porque también puedo hacer un workflow en el que lo que vayamos aprobando sea un Excel, en el que haya muchos registros, de forma que diferentes usuarios participen y el último paso sea la carga masiva de ese Excel, ¿vale? A ver, más preguntas, esperemos que nos dé tiempo a cubrir, si no todas, la mayoría de ellas. Nos preguntan también si se puede modelar una simple generación de documentos hacia SAP, por ejemplo, facturas. Sí, tenemos muchísimos clientes que utilizan nuestras herramientas para creación de pedidos, de ventas, creación de facturas, dar salida de mercancías masivas o creación de órdenes de transporte de picking de WM, crear apuntes contables. Es decir, al final no nos quedemos solo con la idea de que es solo el dato maestro. Cualquier transacción de SAP es automatizable
y es optimizable con nuestras herramientas, ya sea un dato maestro como los materiales o los datos de inspección, un dato condicional maestro como los precios, condiciones de precio, etcétera, pero también un dato transaccional como un pedido, un apunte contable o entregas, lo que sea. Tenemos aquí otra pregunta de las típicas. ¿Es imprescindible disponer de SharePoint? Depende. Tenemos tres fases de una implantación Windshuttle. La primera, y que sería la más básica, se constituye únicamente de herramientas desktop. Una es, pues, tendríamos dos tipos de herramientas desktop. Las herramientas de autor, que el autor, esa persona que va a crear las plantillas, utilizaría, y las herramientas del usuario final, que son esos add-ins que se instalan sobre Excel. La evolución natural de esta primera fase es ir a una segunda con un SharePoint que no tendría motor de workflow como tal, únicamente un SharePoint para utilizarlo como gestor documental, gestor de licencias y autorizaciones adicionales a SAP, ¿de acuerdo? Y después tendríamos una tercera fase que es ya con el motor de workflow, etcétera, etcétera, en el que tendríamos pues formularios, workflow, etcétera, etcétera. Comentar que aunque necesitamos de SharePoint en la segunda y la tercera fase, como utilizamos un motor de workflow propietario y utilizamos una serie de soluciones software propietarias, solamente, y si nuestra infraestructura no fuese de un número de usuarios importante, podríamos hacer toda la implantación con SharePoint Foundation, que es la versión gratuita de SharePoint, ¿de acuerdo? A ver, más preguntas que nos están entrando. Nos preguntan por aquí también si sería útil para la integración de un PLM con SAP, para simular, por ejemplo, la creación de listas de materiales con números de modificación. Efectivamente, para todo el tema del ciclo de vida del producto, en el que tenemos pues eso, que gestionar productos finales, las listas de materiales, bueno, versiones de producción, todo ese tipo de eventos de datos, es siempre un pequeño gran dolor de cabeza para los usuarios finales. Tenemos muchos clientes que lo están utilizando y lo integran, bien con MDM, bien con UPLM, para hacer toda esa parte y toda esa gestión de tanto pues eso, productos finales, creación masiva de las listas de materiales, etcétera, etcétera. Bueno, esta misma persona nos ha preguntado también si se puede simular la creación de pedidos de ventas que usan el módulo VC. VC, no sé a qué se refiere. No. Si puede decir a qué se refiere con VC, porque no caigo ahora. Bueno, pues lo dejamos abierto para que nos den más información. Mientras tanto, otra pregunta que nos dice por aquí otro de nuestros asistentes al webinar. Uno de los principales problemas que se encuentran es la definición gráfica de la planificación, referida a la asignación de recursos humanos, componentes, subcomponentes, etcétera. Actualmente dicha planificación se realiza en un Excel porque gráficamente es mucho más sencilla de asignar. ¿Existiría alguna forma de trasladar esta planificación gráfica de Excel a R3? Al final nosotros utilizamos, como he comentado antes, tres tipos de integración desde Excel o Access hacia SAP. Transacciones, ya sean estándar a medida, módulos de función o APIs. Si al final tú esa planificación la vas a cargar en SAP, la vas a hacer haciendo una de estas tres cosas. En el caso concreto, que es el más sencillo de visualizar, que es una serie de transacciones, al final solo tendrías que acceder a esa transacción y tener mapeado tu planificación final contra los diferentes campos de entrada de esa transacción. Probablemente tendrías que hacer sucesivas llamadas, como hemos visto antes, ya varias llamadas para hacerlo masivo y poder cargar toda esa planificación contra SAP. Perfecto. Volviendo a la pregunta anterior que habíamos dejado sin contestar, VC es el configurador de variantes. De variantes, vale, sí, ahora he caído. Sí, efectivamente, tú tienes en SAP transacciones para el configurador de variantes, esto se da mucho pues en automoción se da, en temas de zapatos y calzado también se da, y bueno, en temas de móviles y high-tech, y en ese caso tú podrías hacer las transacciones de configurador de variantes y realizar operaciones masivas. Además, con un poco más de conocimiento de usuario, un poco más avanzado de nuestras herramientas, o el conocimiento con el que salen los usuarios que van a la formación, podrías hacer scripts un poco más elaborados en los que hicieses, digamos, cargas en frío, sin llegar a contabilizar y poder acceder a todos los errores que te da, o sea, errores adicionales, ¿vale? Sin llegar a grabar nada en el sistema. Es decir, hacer una especie de prueba en frío. Muy bien. Una pregunta interesante, típica también. ¿Esto quiere decir que se puede usar el motor de workflows para, por ejemplo, almacenar documentos en un SharePoint? Sí, efectivamente, nosotros integramos con SharePoint. SharePoint es la plataforma sobre la que nosotros desplegamos nuestros productos y tenemos total acceso a SharePoint. Podemos generar documentos en SharePoint, listas de SharePoint, etcétera, etcétera, etcétera. En ese
integración con SharePoint es total. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, vamos a intentar responder alguna de las preguntas más que tenemos aquí. Otra de las preguntas típicas, ¿cómo se integra esta herramienta de workflow con el workflow de SAP? Bueno, pues tenemos dos caminos. Una integración de nuestro workflow a workflow de SAP. Ese es muy sencillo. Si, por ejemplo, nuestro workflow acaba con la creación de un pedido de compras, si nosotros en SAP tenemos un workflow SAP que se dispara con un evento cuando se crea el pedido de compras, automáticamente se dispararía y tendríamos esa integración del workflow WinShuttle al workflow SAP. Hacer el inverso, es decir, que cuando acabe un workflow SAP o en un punto un workflow SAP se dispare un workflow WinShuttle, requeriría en SAP hacer un pequeño desarrollo para hacer una llamada a una función en nuestro software que lanzase ese evento. Ese sería el único gap que tendrías, ¿vale? Bueno, una última pregunta, aunque yo creo que ya la hemos respondido durante la demostración. El tiempo medio que se tarda en implementar una funcionalidad o un proceso. Bueno, depende, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos visto es para automatizaciones y procesos masivos desde SAP, pues el tiempo total entre hacer la grabación, el mapeo, el test y la publicación, pues puede depender, pero en general es un plazo máximo para escenarios muy complejos, transacciones muy complejas. Yo diría que con poco nivel de conocimiento, porque cuando el nivel de conocimiento es alto ese tiempo disminuye, máximo una semana. Cuando ya hablamos de, eso es para el masivo desde Excel, cuando hablamos ya de una solución con formularios, workflow, etcétera, ahí tenemos unas tareas previas de definición del proceso, pantallas, etcétera, necesitamos un poco más de tiempo, pero estamos hablando de un tiempo que va entre 1 a 4 semanas, siendo lo normal 1 o 2, ¿vale? Para procesos normales, y el 4 pues sería un workflow bastante elaborado, ¿de acuerdo? Con lo cual, si comparamos esos tiempos, el caso de la automatización desde SAP con crear un programa ABAP que haga un recording y que haga una carga masiva, un LSMW, o crear un workflow en SAP con todas las tareas, son tiempos muchísimo más pequeños. Eso solo ya hablando de tiempos iniciales. Si además tenemos en cuenta la facilidad de mantenimiento de nuestras soluciones respecto a los costes y el tiempo que puede suponer modificar ese programa de carga o modificar ese workflow, pues vemos la bondad de nuestras soluciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Israel. Gracias, Ángel. Y por nuestra parte nada más, muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este webinar. Esperamos que lo hayan encontrado de su interés. Si necesitan más información o quieren una presentación, una demostración a su medida, pues pueden contactar con nosotros en el correo electrónico que están viendo en pantalla o en el teléfono que ven en sus pantallas también. Nada más por nuestra parte, recordarles que les enviaremos tanto la grabación de la sesión como las preguntas y respuestas y la presentación en los próximos días. Buenas tardes.